Bienvenidos de nuevo, segundo episodio. Mi nombre es Juan Gramecheo. Voy a estar hablando de surf con Simón Torres. Y una sola cosa que quiero decir es que estuvimos grabando durante el paso del huracán Laura por el Golfo de México y yo grabo muchas veces afuera en el jardín de la casa, por lo que se metió un poco el viento en la grabación en algunos momentos más que otros. Pero bueno, estamos trabajando en que cada episodio sea mejor que el anterior. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el primer episodio, que nos han apoyado hasta ahora. Doblemente gracias a los que lo han compartido en las redes sociales, los que lo han compartido con otros amigos. Por favor, compartan los episodios con las personas, con los surf nerds y las personas que creen que se lo van a vacilar. Si lo comparten en las redes sociales, se lo agradecemos muchísimo. Y por favor, síganos en Instagram, Watera Surf Podcast. Sigan al pana Sanabria Beats, I'm sorry, con S al final, que es el artista que fue tan amable como para regalarnos, convidarnos el intro, la musiquita, el mood, que nos hace entrar en el mood para hablar de surf. Y bueno, aquí en el segundo episodio, vacílenselo hasta el final, que está bueno, mucho mejor que el primero. Y denos feedback si creen que nos equivocamos en algún momento en algo de lo que decimos. Por favor, escríbanos por Instagram. eh, Corríjanos. Estamos aquí para aprender todos y de esto se trata, ¿no? Que vayamos interactuando. Así que sin más que decir, segundo episodio, hablemos de surf. ¡Iu! Simon, hablemos de surf. Estamos grabando, segundo episodio. Iu. ¿Qué me dices, brother? Todo bien, hermano, contento de estar acá en el segundo intento. No es el segundo intento, es como el cuarto, pero es el segundo Es verdad, episodio. pero bueno, eso la gente no lo sabe. Bueno, primero que todo, de nuevo, le queremos dar las gracias al pana Sanabria Beat por ese intro tan brutal que nos regaló. Y bueno, yo soy un imbécil y dije que el disco de Apache se llamaba Lo Necesario y en verdad se llama Afinando. Y es un disco muy brutal, weón. Vayan y vacílenselo. Yo sé que el pana Sanabria participó en ese disco, pero ahora acaban de sacar, está calentico del horno, uno que se llama Neón con Lil Supa. Está demasiado brutal. Tiene una canción que se llama Fe, que verga, es un trip. ¿Qué tienes que decirme de eso, Simon? ¿Lo escuchaste? Sí, no, una de las obras maestras más grandes del hip hop venezolano, pienso yo. Yo tengo la suerte de ser amigo de Pana Sanabria y estuve como que muy de cerca viendo todo el proceso, como lo iban orquestando. Fue un disco que armaron durante la cuarentena, todo lo hicieron a través de voice notes de WhatsApp. Marlon, el rapero, mandaba voice notes y él con eso iba orquestando todo, nada, todo ese viaje. El disco es un viaje, tú lo pones de la canción número uno hasta la última y O sea, tiene una narrativa. ellos no estaban en el mismo lugar. No, Marlon estaba en Venezuela y Sanabria aquí en Los Ángeles. Y bueno, así lo hicieron. Por voice notes de WhatsApp, imagínate. Brutal, no sabía eso. Sí, sí. Y el disco, o sea, primero que todo, me fascina que sea un disco, porque yo extraño, a mí me encanta la música y extraño muchísimo el concepto dentro de la música que vaya más allá de ser de un single, de una sola canción, sino cuando te engloban todo en un disco y te presentan un concepto completo, que obviamente es algo que lleva mucho más trabajo, que no paga más, sino simplemente es arte y ellos lo llevaron ese concepto a las canciones. Cuando lo vean, se llaman Fe, Visión, Vértigo, Ego. Cada canción tiene como una matiz del ser humano, y es súper profundo. Está demasiado brutal. Vayan y vacílenselo, vayan y sigan al pana Sanabria. Sanabria Beat, ¿no? En Sanabria Instagram. Beat en Le Instagram, vamos a sí. echar un shout out y todo ahí en el Instagram, para que lo tengan a la mano y lo sigan. Rolo artista, man. Sin duda. Yo quería aprovechar y lanzarle un shout out a los panas de Bay Street,
una tiendita por aquí en Los Ángeles, una tienda latina de unos panas venezolanos que era una tienda de surfing y skate aquí en Los Ángeles y siempre andan por ahí apoyando. Y bueno, los panas de Prismas, a Pedro y a Susana, que también siempre andan por ahí apoyando. Un saludo para ellos. Yeah, básicamente estos panas te han apoyado a ti en tu aventura competitiva en el surf, ¿no, Simon? Sí, sí, más que todo como mentores, ¿no? Bueno, yo empecé a competir por un consejo de Pedro. O sea, Pedro vio que yo tenía como esas ganas y esas ansias de seguir mejorando mi surfing. Y él me dijo, mira, hermano, si tú quieres mejorar tu surfing, ponte a competir. Eso por default, te va a hacer que nada, que te comiences a cuestionar, te comiences a observar mucho más todo lo que estás haciendo, comiences a ser mucho más crítico con todo lo que tú estás haciendo. Y bueno, gracias a ese consejo comencé a competir junto con él en la misma competencia, en el West Coast Championship. Y, y nada, ahí seguimos. Dos preguntas que te tengo. ¿Quién es Pedro? Que se lo expliques un poco a nuestra audiencia, ya que vimos que, interesantemente, muchas de las personas que nos escuchan no surfean, ¿no? Pedro, Entonces, bueno, Pedro, primero que todo, Pedro tiene que ser un episodio entero de este podcast que por ahí vendrá. Pero bueno, para los que no lo conocen, Pedro Amarillo, yo diría que es una de las eminencias del surf venezolano, diría yo. Este, ¿por qué? bueno, primero porque es una de las marcas con más, es un shaper y competidor, surfista profesional venezolano, que chepea sus propias tablas y chepeó tablas para muchos de los otros surfistas profesionales de Venezuela. Su marca se llama Prisma Surfboards y es una de las una de las marcas, disculpa, con más trayectorias en la industria del surfing venezolano. Ese pana lleva años chepeando tablas. Eso es verdad. Yo me recuerdo tener 15 años cuando estaba empezando a surfear y las dos tablas venezolanas, las tres marcas de tablas venezolanas que se me vienen a la cabeza eran o Local Aliens. Obviamente yo tuve uno Local Aliens, fue mi primera tabla y la segunda también. eh, Estaban las Prisma y me recuerdo que venían las como primeras tablas epóxicas que uno veía y creo que ya en ese momento venían de California. La Sí, tercera sí, que no, decir, este pana se mudó a California hace más de 20 años, creo yo. No estoy seguro, pero creo que ese es el número. Y él chepió aquí en California para Almeric, trabajó muchísimos años eh, ahorita se me va el nombre, pero es en Epoxy Pro, que es una de las ok, compañías pioneras en desarrollar nuevas tecnologías de tablas. eso, eso Hoy en día explica, trabaja en Rusty Surfboards. Y eso bueno, un puede, pana eso puede explicarlo el epoxi, como él ya, porque esto que yo te estoy diciendo, o totalmente, sea, sí. yo tengo 32 años ya, o sea, esto fue hace 17 18 años, y él ya estaba haciendo tablas de epoxi, ¿no? Que la verdad me parece bastante innovador, ¿no? No, sí, Pedro lleva años trabajando en la industria del surfing en California y ha estado siempre muy en contacto con toda la vanguardia en cuanto a tecnología, a diseños. ¿Sabes? Por sus manos han pasado las tablas de Kelly, tablas de Tom Curren, Wade Carmichael, por nombrarte algunos. Y bueno, hoy en día sí, durante todos esos años se mantuvo haciendo haciendo tablas para su marca, para Prisma. Hoy en día está trabajando para Rusty Surfboards y bueno, hay que recalcar también que es campeón nacional en los Estados Unidos. Y cuando me dices que pasaban por sus manos las tablas de Kelly y Tom Curren, ¿era shapeando o laminando? Creo que ambos, porque como funciona muchas veces que son tablas que salen del router, ¿no? De la computadora. Y, y bueno, a ellos les toca hacer la limpieza, pulirle los rieles, pulirle los buttons.
después laminarlas, después sandearlas, pero indiferentemente, yo creo que el mayor valor de esa anécdota es que, bueno, él ha tenido la oportunidad de tener en sus manos y ver y apreciar qué es lo que está pasando a nivel mundial con las tablas de los surfistas de más alto nivel. Y bueno, es como está estudiando eso todo el tiempo para aplicarlo en sus propias tablas, ¿no? En su propia marca. Sí, no, súper interesante. Entonces, también otra pregunta que te tenía, ¿cuándo llegó Pedro? Que en verdad hay que hacerle estas preguntas a Pedro él mismo, ¿no? Pero por curiosidad y podemos meternos en otro tema después, pero ¿cuándo llegó Pedro más o menos a los Estados Unidos? ¿Tienes idea? Uf, no, yo creo que es eso, que hace más de 20 años. Ellos los cuentos, él tiene cuentos, eso va a ser un gran episodio, porque él Ok. tiene cuentos muy, muy épicos de cuando llegaron, cómo llegaron, se vinieron, creo que se vinieron él, Susana y David Díaz, y vivieron los tres juntos, hicieron y deshacieron, y nada, hay por ahí un montón de historias muy divertidas que ya yo he tenido la oportunidad de escuchar, pero estaría bueno plasmarlas aquí en este podcast en un episodio dedicado a eso. Sí, no, bueno, el pana David ya de hecho está ahí hablando con nosotros y nada, esperamos tenerlo pronto, nos encantaría, creemos que es una leyenda, ¿no? Y que la cantidad de historias que puede tener para compartir con nosotros son infinitas, aparte que la destruye todavía. Sí, Siempre lo ha hecho, pero todavía uno ve fotos y secuencias de él por ahí en las Canarias volando. sí, sí. David Air Y, Díaz. y bueno, nada, hablando, conectando un poco lo que estaba diciendo antes, que hace 18 años las marcas locales que me recuerdo, otra era Freedom, ¿no? Se llama Freedom. La de José Sorprendente. A mí hay Ramón. algo que siempre me cautivó mucho del surfing en Venezuela, es que la cultura del surfing podrías argumentar que es bastante pequeña, pero como bastante desarrollada, ¿no? Yo recuerdo cuando yo comencé a surfear a los 16 años, o sea, estaba Caníbal, Local Alliance, Caníbal también, Prisma, claro, Caníbal tiene Power tiempo. Wave, De Gea, creo que hay un montón de marcas y un montón de shaper en Venezuela muy buenos todos y a mí me sorprendía eso. Tiajupu, Ajá, el pana, el más místico de todos, el mago, tres pies. ajá, exacto. El mago que le reparaba las tablas a media Caracas. Coño, el mago, personaje, brother. Saludos, magos. Pero verte pronto. Tremendo shaper también. Ajá, bueno, Local Alliance, Gilberto Martins, Gilberto Martins, la GMS. ¿qué más? Sí, ¿Qué no, más? un montón de tablas muy buenas. Bueno, O pero sea, a mí nunca, yo me vine a comprar mi primera tabla, por decir, importada, creo que cuando me mudé aquí. A mí nunca me dio curiosidad por surfear marcas así de Almerna, de tantas tablas que hay en Venezuela, como que nunca me dio mucha curiosidad de probar algo de afuera. no hemos hablado de Power Wave, man. Aunque Power Wave Power vino mucho Wave, después, claro. porque estábamos hablando de las old school en verdad. No, bueno, no te creas, Power Wave lleva bastantes años, solo que bueno, yo creo que uno la conoció después, pero ese pana lleva muchos años chepeando. No, claro, también hay que. Hoy en día su marca se llama Exodus. Exodus. Están ahí en Tenemos que República invitar al pana Dominicana. Juan, al pana Juan Carlos acá también. Sí, Juan Él Carlos Corro. fue tu primer mentor, ¿no? En el surf. Sí, en las tablas más que en el surf. Yo no tuve mucho la oportunidad de surfear con él En las tablas, y ¿verdad? no me vio mucho surfeando, pero sí, en las tablas yo diría que sí. Fue la primera vez que yo tuve una relación con un shaper con el que podría más o menos intercambiar ideas y tratar de entender qué sucedía, ¿no? Con el diseño de las tablas de surf. Y tú me introduciste a mí, a Juan Carlos, y yo también establecí una relación con él y también sacamos un par de tablas. Y sigo hablando con Juan Carlos, me tripeo las tablas que está haciendo. Se lanzó una el otro día burda de loca con un Batitail, no sé si tú la viste, era Sí, sí, naranjada. sí, sí. Pero el tipo Ojo, de tablas locas que a mí me gustan, shapea sí, sí. bien. No, es un súper buen shaper. Yo me dejé de hacer tablas con él simplemente porque me mudé y la logística se complicó, pero a mí me encantaron sus tablas siempre.
Sí, yo me volveré a hacer tablas con Juan Carlos 100%. Aparte de rolo de personas, yo sí surfé unas cuantas veces con Juan Carlos en Puerto Azul. Él le gustaba surfear y Lolita de Naiguatá y alto pana, ¿no? Saludos al pana Juan Carlos allá en Dominicana, ¿no? Iu. Y bueno, el comentario que quería decir de Freedom, ¿se llamaba Freedom? Yo creo que sí, la marca de José Ramón. Esto Me parece que sí. lo podemos confirmar después, era que era un gringo, no sé si tú te sabes este cuento, Simon, No, era no me un, lo sé. era un gringo que vivía en Care, weón. Yo lo Ajá. conocí, era un personaje, men, era como un gringo como de Uno estos de de, esos gringos que llegó a Venezuela y se enamoró y se quedó. y vivía creo que con una negra en Care, ¿sabes? Vacilando la vida caribeña y shapeaba en donde ahorita es, bueno, no sé si todavía está ahí, supongo que ahí sigue José de Local Aliens, pero ese Shaping Bay de ahí de Care, ahí está metió el gringo. Y si no me equivoco, se llamaba Brian, pero eso también habría que confirmarlo. De tener unos cuentos comiquísimos de ese gringo ahí en Care. Vive unos cuantos años ahí. Sí, no, La Guaira tiene mucha historia de surfing. Yo creo que uno conoce la mitad, te diría, porque nada, nosotros comenzamos a conocer lo que estaba presente, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestra generación. Pero antes de eso, tú te sientas a hablar, por ejemplo, hay un, un pana que tengo por aquí en California que se llama Enrique Aular, que Amarillo me cuenta que fue el primer surfista profesional en Venezuela. Y bueno, yo establecí una amistad con él hoy en día, ¿no? Donde él surfea muy poco y hace muchos años que dejó de ser surfista profesional. Pero a mí me sorprende mucho hablando con Magnum o hablando con Pedro que la referencia para ellos era Enrique, ¿no? Y eso nada, me da a entender que sí, que hay una historia mucho antes de nosotros que bueno, que tiene carne, ¿no? Para investigar, para adentrarse ahí a cómo se originó, ¿no? Toda la cultura de surfing en Venezuela, que yo creo que tiene bastante historia y es bastante amplia. Aquí estoy hablando chateando con el pan Andrucci, con Andrés Martínez, directo de Ajá. Sydney, Iu. porque ellos se sacaban burda de tablas con el pana Steve Bainbridge, ¿verdad? Eran las Bainbridge, yo me recuerdo que y dice Alto Shaper. Ellos se sacaron como 10 tablas, weón, con el pana Steve Bainbridge. Me recuerdo que la. Y Steve Bainbridge era que vivía en Care, Sí, este era el gringo que el vivía en gringo que vivía Care. en Care, claro. Y me recuerdo que les hacía sí, ves, me está diciendo, se enamoró de una jevita y se quedó viviendo en Care. Claro, clásico. Y Sí, no, esa historia está repetida. yo me recuerdo que fui para allá, la primera vez que fui a Care, era un carajito, tendría 15 años, me llevó Nelson Papá. Nelson Papá es el papá de Andrés y Nelson Martínez, que son prácticamente como primos míos. Nelson fue el que nos enseñó a surfear, nos bajaba a la playa y de aquí le mandamos todo el cariño del mundo porque es gracias a él que yo sin duda me enganché con el surf. Y él nos Y lleva, él bueno, siempre, de una y otra, de una u otra manera yo también, porque a se me despertó la curiosidad por surfear, porque yo jugaba fútbol con Andrés y yo veía que Andrés llegaba en todos los sábados a un partido a las 9 de la mañana, Andrés llegaba directo de La Guaira después de surfear, lo cual a mí me parecía genial, ¿no? Y nada, yo iba, le preguntaba y por ahí se me empezó a despertar la curiosidad. sí, es que Nelson no fue nada más conmigo y a ti por el lado de la curiosidad, sino fue que literalmente nos llevaba a, a seis, cinco carajitos en la camioneta a surfear todos los sábados y era increíble, ¿verdad? Y son por viejos así, por papás así que la cultura del surf
va surgiendo, ¿no? Yo sé que Nelson vivió en California, fue a Hawái, surfeaba desde antes de eso, fue a California en parte porque le llamaba la atención el surf, pero como alguien, como un buen surfista apasionado, llevó esa cultura, se la transmitió a sus hijos, a los amigos de sus hijos, y nos convirtió en este pequeño crew, este grupo que hasta hoy en día seguimos en contacto. Y Y siguen bueno, todos nada, surfeando. y seguimos todos surfeando en diferentes lugares del mundo. El surf nos ayuda a todos de alguna manera u otra a balancear nuestras vidas, a mantenernos en contacto, como esto es algo que hablaremos mucho en el podcast, ¿no? Pero yo de verdad que he tomado el surf como una herramienta en mi vida para superar obstáculos, para afrontar retos, porque el hecho de aprender a surfear es algo difícil, weón. Y cuando uno empieza a surfear y te empiezas a considerar surfista, es algo de lo que uno está orgulloso, ¿sabes? Y por eso es que uno se disfraza de surfista y uno lo vive con esa pasión y la Sí, cultura. uno alza la bandera de Exacto. surfista a todo Exactamente, dar. uno alza la bandera porque dice, yo logré esto es difícil, yo soy de esta tribu que vive en el mar y puede pasar horas en el mar y puede evadir cualquier responsabilidad cuando el mar llama, y si tienes que mentir o si tienes que, ¿sabes? Estafar o lo que tengas que hacer, lo haces porque hay que llegar al mar y atender ese llamado, ¿no? Y al mismo tiempo como puede ser algo que te conecte tanto a la naturaleza. Creo que hay pocos deportes que te conectan tanto a la naturaleza. O sea, en el surf literalmente estás hasta el cuello. Eh, Estás tan vulnerable, eres parte del mar. Está viendo en la entrevista de el podcast o web show de Oki. Yo me imagino que tú tienes que haber visto varios episodios Claro, no, mi, es mi ídolo demasiado máximo. brutal. Yo sé que Oki es tu ídolo máximo y de pana que es uno de los personajes más carismáticos y simpáticos en el surf. Sin duda. Su show es demasiado brutal. Váyanselo y vacílenselo. ¿Cómo tienes el nombre en la mente? Yo de todas maneras lo puedo decir en el intro o The en el outro. Outcast. De Outcast, qué brutal es de No, The Outcast. Outcast, como Es como Oki. él, como Outcast, sí, sí. Ajá. Y muy arrecho, muy arrecho. Y bueno, estaba hablando con Tom Carroll que decía que una cosa así como el 93% de los ataques de tiburón en el mundo son a surfistas. y que, Sí. y que, y que hay que asumir como esa responsabilidad, ¿sabes? En el sentido de como que, coño, los tiburones no están por ahí matando gente, weón, que se está bañando con el agua por la cintura. Claro, yo vi un artículo una vez de, no me recuerdo en dónde, en alguna de esas plataformas, Surfline o Stab, no me recuerdo. Pero bueno, fue un artículo que publicaron porque en una época que se habían visto muchos tiburones y hubieron un par de ataques así simultáneos y publicaron este artículo que bueno, que nosotros los surfistas siempre nos hemos escudado bajo el mito ese de que bueno, que hay más probabilidad, o sea, es que hay un, Sí, hay que estás un, mucho más expuesto. bueno, hay como no sé si, no sé si es un dicho o no, pero yo he escuchado muchas veces que existe esto de que, bueno, es más probable o hay más probabilidades de que te caiga un rayo a que te muerda un tiburón. Sí, eso lo dicen mil veces, pero en verdad no si eres un Exacto, surfista, weón. exacto. Y este artículo hablaba de que, bueno, sí, esto puede que sea verdad, pero no si te estás disfrazando de foca con un wetsuit y metiéndote en el mar 5 veces Correcto. por semana. Y ahí las probabilidades te suben a un 200%. Entonces, bueno, el artículo se trataba de esto. Y sí, o sea, y todos estos retos y como peligros que tiene el surf, que al mismo tiempo te conectan tanto con la naturaleza, te ¿Tú, exponen tú alguna vez has visto algún tiburón en el agua? surfeando. Ajá, No, ¿no? surfeando no. Tú sí. Yo he visto un par de breaches que son cuando saltan así. Mierda. Los he visto a lo lejos y una vez, la primera vez que vi un tiburón en el agua, me pasó literalmente nadando debajo de la tabla. Tú me contaste en el Porto, ¿no? Ajá.
Nada, fue muy curioso. O sea, Un- ni siquiera me asusté, fue como que lo próximo a asustarse. Yo lo llamo que me dio, yo digo que me dio la chiripiorca. ¿Recuerdas la chiripiorca del Chavo? Que se quedaba así como pasmado y simplemente no reaccionaba. ¿No cagaste el wetsuit? No, es que mi cuerpo simplemente se quedó en shock, se paralizó. Hasta que se Eh, fue y como que regresé a la o sea, realidad. pero es que en verdad eso es rápido. Lo que pasa es que duró una eternidad el segundo, pero ese hecho va sonando por ahí. Sí, pasó rapidísimo, sí, no, y no pasa nada, en verdad, como que... Son esos juvenile white Exacto, sharks, ¿no? O sea, white sharks sí, adolescentes, por así sí, sí, decirlo. sí. O sea, realmente Que, no fue que estuvo en peligro, sí. pero bueno, igual fue mi primer encuentro con un Bueno, tiburón. sí tengo una experiencia que una vez en Ecuador, en un point que se llama La Rinconada, point súper épico. De hecho, tengo una historia. ¿Tú sabes cuál es este point? ¿Lo has escuchado? Sí, lo surfé de hecho. Oh, porque, o sea, este point es medio escondido. Sé que hay gente que lo conoce, otra que no, no es un secret spot, por eso quizás se puede decir. Pero yo me recuerdo que en Surfline, que aparte que ahora es la época de Surfline, después podemos entrar en esto, pero cuando era la época dorada de Surfline, que lo que veíamos era Surfline todos los días, ¿sabes? Te metías todos los días a chequear Surfline y las noticias de Surfline porque no existía Instagram y ese era el medio de surf y tenía el monopolio del medio de surf. Que te acuerdas que ponían como Epic January, Epic, ¿sabes? August, y era la Ujú, foto del ujú. día pusieron una foto de la Rinconada desde arriba y es una de esas olas como medio jodido de identificar porque es una bahía chiquitica y va en la montaña, pero no se le queda viendo y, te metías en el artículo en algún lugar de Ecuador, Iván, y que no, la Rinconada, qué épico. Y yo creo que tengo esa foto guardada por ahí en la computadora, voy a ver si consigo una foto buena de la Rinconada que podamos repostear por ahí, pero es un point que vas en boat trip. Sé que también se puede ir manejando, pero yo no fui manejando, mis amigos fueron manejando luego. Después, ahorita me puedes echar el cuento como tú fuiste. Nosotros nos lo recomendaron. Ir a Ecuador fue de hecho mi primer surf trip y lo cuadré con el pana Robertelio, con Roberto Álamo, con Rubén, con Andrés Martínez, el hijo de Nelson Martínez, que acabamos de comentar, que fue como el viejo que nos llevaba a todos a surfear. Nos conseguimos con otro grupo de panas allá, estaba Alfredo Sin, Alex Coelho, Fernando Coelho, éramos un bandón de venezolanos y me recuerdo que un session antes de irnos al viaje en Care, un pana nos estábamos hablando y les comentamos, no, nos vamos la semana que viene a Ecuador y que coño, Ecuador, lléguense a la Rinconada, la Rinconada. Y yo me recordé y que erga, como el lugar donde se hacen las carreras de caballo. O sea, eso era como que esa era la referencia para recordarme el nombre. Y cuando llegamos a Ecuador, y que sí, la Rinconada, como el segundo o tercer día, que aparte, Ecuador, montañita, qué buen surf trip, qué buen lugar para surf trip. Weón. Hay rumba, hay olas, Ecuador es un es excelente, baratísimo. sí, es un excelente destino para ir a surfear. Yo cuando fui no tuve la mejor suerte en cuanto a los sueles, ¿Cuánto tiempo te quedaste? poco, la verdad Yo, estuve yo poco, estuve fui, como yo una fui, semana, yo fui 3 semanas. Y eso yo claro. creo que Ecuador es un lugar que tienes que ir tiempo, pero vimos montañita de 8 pies explotado que no nos podíamos ni meter. O sea, fue el primer Yo trip que yo montañita lo fui. surfeé bueno, de hecho fue lo único que surfeé bastante bueno, lo demás lo agarré bastante regular y malazo, te diría. No, esto fue Lo que un pasa es que trip fue un surf trip increíble. que combiné con lobitos. Okay. Ya Este, venías mamado al lobito. no recuerdo cómo fue. Yo creo que fue que fui a Ecuador y como no estaba fluyendo muy bien lo de los sueles, dije, no, bueno, me voy a Claro, al lobito. lobito, claro. Algo así, no recuerdo muy bien, pero Sí. sí. Nosotros nos entregábamos, Tú nos sabes, quedamos. ahorita que estabas hablando de Surfline, te quería preguntar, ¿sabes cómo comenzó Surfline? ¿Cómo? Yo tengo unos amigos aquí que he hecho en California y me cuentan que Surfline antes, era un número de teléfono. Y tú te parabas en la mañana Ah, y llamabas y te echaba el y reporte. el tipo se paraba muy temprano, veía todos los charts y dejaba como la contestadora. Era el reporte de qué es lo que estaba pasando y era muy claro, no era específico por spot, sino era muy general. Mierda. Entonces se llamaba Surfline Ay, qué y arrecho. era literalmente un número de teléfono. Y así comenzó.
Qué buen dato. Y Ahorita me voy a averiguar a ver en qué año fue la vaina y eso, y meterme un poquito en la historia, pero está rechísimo. sí, De hecho, en Venezuela había un número de teléfono que tú mandabas tú mandabas, verga, Diego Guillem sabe esta vaina, yo le voy a preguntar, tú mandabas un mensaje de texto y te decía el reporte. ¿Nunca hiciste eso en Venezuela? no, nunca En lo hice. Venezuela existía eso. Tú mandabas Bueno, sí, un... sí lo hice, pero no, seguramente no ese número. Yo llamaba a Copolones. Ok, ok. No, no, pero A Víctor Copolones, Copolones, ¿cómo están las olas? era un número cómico, era que sí que 333, ¿sabes? Era un número así súper random y te echaba un reporte de las olas, ¿no? Qué Pero bueno, bueno. nada, estamos hablando de montañita me recuerdo que nos fuimos 3 semanas. Fue nuestro primer surf trip. Nos quedamos en un hotel que se llamaba Kundalini, que queda ahí en la playa. Y que hay, Kundalini, qué buen nombre. sí, y que hay en la playa. Y los dueños eran que sí que 3 años mayores que nosotros. Entonces, ¿Tú en sabes tres lo que es el semanas, Kundalini? sí. Sí, exacto. Y en 3 semanas que estuvimos ahí, sí, el logo del hotel era una jeva y vaina. Pero era un lugar, era una posada de playa súper chill, solamente que tenía todo, o sea, la idea era como que está en mantra, ¿sabes? De, qué sé yo, luna de Sí. miel, si quieres. Y éramos 4 tipos metidos en un cuarto, weón. Eh, pero bueno, fue épico porque nos quedamos en la playita de Montañita. Me recuerdo que íbamos a una izquierda que se llamaba Río Chico, marico, una izquierda que era como lenta, pero después a ti te habría encantado esa ola. Una izquierda rara. He visto pocas izquierdas así en mi vida, reventada contra un malecón y era como lenta, pero al mismo tiempo grande. Y después agarraba arena más adelante y se empezaba a parar. Tremenda ola. En algún momento volveremos a Ecuador. Me recuerdo que también nos lanzábamos unos viajes en autobús, ¿no? Íbamos en buseta, agarrás así con tu tabla, el bultico y a pedir cola. Y nos montamos en el autobús y después nos dimos cuenta que no tenemos que pagar el autobús porque la gente te da la cola en las pick-ups y en los camiones. Y agarramos cola en toda vaina hasta que nos dio la cola tipo un camión de cerveza así gigante de las gaveras. Montamos las tablas ahí, íbamos, y esto es hasta lejísimo, como 1 hora y media, weón, montado Guindados en ese camión de 7 cerveza. carajos Wow. atrás en un camión de cerveza, weón. En un trip así, la costa de Montañita es burda, pareció el litoral, porque es Sí. como una recta, weón. Entonces era como quedarnos ahí en Camurí y le dimos hasta Toazana en un camión de cerveza. Wow. Y Una por hazaña, curvas ¿viste? así, igualito, arrechísimo. Tenemos video por ahí de sus fotos. El Y pan no, Alfredo nunca se hubo un hizo wipeout por groseta. ahí, una desgracia esas de viaje. Coño, creo que en algún momento una tabla salió volando de una de las pickups porque nos montábamos en cada rato en cuanta pickup nos daba la cola, nos dividíamos y todo, porque éramos un bandón, éramos 7. Entonces era así que, bueno, váyanse ustedes 3 en esta, nosotros buscamos otra aquí atrás. Marico, fue un trip muy arrecho. Esa vibra más nunca la volví a tener. Yo pensaba que así eran todos los surf trips, ¿no? Qué vacilón. Y se le salió Eh, bien, porque generalmente los surfers con tantas personas termina siendo un caos. Yo una vez fui creo que mi segundo viaje a Perú, éramos 8 y éramos amigos cuando las olas estaban buenísimas. De resto, lo que hicimos fue pelear en todo el viaje. pero tú me Por la dijiste comida, que sí, tú me dijiste por que eso todo. fue Lobitos, ¿no? Que también es un lugar raro, porque yo te puedo decir que Sí, es un lugar raro porque no hay nada que no hay hacer. nada y la gente se O sea, pone si tensa no hay olas, y te hasta vuelves o loco. sea, porque es un lugar intenso, weón. Es el desierto. Y en Lobitos a mí me pasó que yo tuve un grupo de amigos con estos mismos panas que fue a Una vibra Ecuador, rara, ahora que lo una recuerdo, vibra una vibra rara, bien es una pesada, vibra Lobito, rara, como es que súper pesado. siempre te están como que tratando de robar, no literalmente robar, pero cuando estás cambiando dólares, etcétera, siempre te están tratando como que de Es hacer joder, sí. truquitos, quitarte por aquí, quitarte por allá. Pero sí, yo recuerdo que ese viaje desde un principio se tuvo como una vibra bastante pesada por eso, ¿no? Porque uno estaba como bien cuidadoso Yo te puedo de que decir no se aprovecharan de uno. Y eso como que se transmitió entre nosotros mismos y se convirtió en una pelea eterna hasta que llegaba un buen suel y ahí sí nos olvidaba todo y éramos amigos y nos amábamos otra vez. yo te puedo decir que yo viajé, mis primeros surf trips, 3 o 4 viajes fueron con el mismo grupo de panas. Y eso fue cool, ¿sabes? Qué Porque sabroso. fue con Roberto Álamo, Rubén Calzacorte y yo fuimos a Ecuador, fuimos a Costa Rica, fuimos a Perú, después repetimos y nada, vacilamos una bola, pero tengo esa referencia que todos los trips
en Lobitos en particular, porque me recuerdo que en Máncora estábamos tomándonos piñas coladas en la piscina, vacilando, Máncora estábamos en modo rumbita, ¿sabes? Y Sí, llegamos a bueno, Máncora es Lobitos, un fiesta town, for sure. pero tenía una olita buena, a mí me gustó la olita de Máncora, ¿no? Nunca, Pero nunca lo surfeé, nunca sí, estuve, de hecho nunca paré en Máncora, pero ok. me sé los cuentos. Pero después llegamos a Lobitos y, verga, sí, o sea, el desierto es súper cool. Piscinas, es una ola épica. A mí Piscinas me encantó. Lobitos también, El hueco, obviamente. Yo no surfé el hueco. el hueco, como que de las yo con el nivel de surfing que yo tenía en ese momento era una ola, bueno, todavía yo creo que todavía voy y lo seguiré haciendo, ¿no? Pero una ola súper desafiante, súper sketchy por el setup, ¿no? Porque está enfrente de un cliff, por un par de rocas que sobresalen allá en mitad del ride, pero al mismo tiempo una de las más gratificantes. Tú agarras Sí, una ola, una buena ola en el hueco y te sientes que te pagaste 500 viajes para Perú. tú eres Es como goofy, yo que, soy regular. ¿No? claro, sí. O sea, tipo, y estaba grande. Cuando yo fui para allá, de hecho, fue un trip muy cool también. Todos los surf trips son arrechísimos, pero en este en particular nos terminamos quedando en una posadita hiper root, pero vacilamos demasiado ese trip. Y se están quedando un grupo de surfistas de Lima y San Bartolo. Y había unos panas que la mataban. De hecho, ahí está Tamil Martino, que es campeón de longboard en Perú y campeón mundial, o sea, no campeón, pero tipo, creo que segundo o tercer lugar de paddleboard en surf en el mundo. Bueno. El bicho compite el tour bueno, de surf paddleboard. De hecho, es un pana que me encantaría tener en el podcast. Y le mando aquí un shout out a Tamil. Vamos a ver si lo cuadramos, brother. Tripeamos, aprendimos mucho, ¿sabes? Fue un trip que yo nunca había convivido con surfistas profesionales, así de tú a tú como panas, pues, que Sí, te quita esa barrera y éramos sí, panas y hablábamos de música y ¿sabes? De sí, skate y sí. patinábamos y Me pasó lo mismo en Lobitos, de hecho. Como que terminé eso en una posada que éramos. Nuestro grupo era tan grande que nos dividimos, ¿no? Entonces quedaron como 6 en una posada y yo y un amigo Aurelio quedamos en otra. Y en esa otra posada, los únicos 2 cuartos que estaban ocupados aparte de nosotros eran un grupo de surfistas profesionales de Brasil. Ahorita se me olvidaron los nombres por completos de todos que estaban quedándose ahí y nada, establecimos una amistad y está bastante bueno, ¿no? Como, nada, sentarse a hablar con ellos y aprender, porque en ese entonces, claro, bueno, y todavía uno lo que hace es aprender, ¿no? no, 100% y con panas que, o sea, Tamil en ese momento me recuerdo que estaba patrocinado por Sector 9, una marca de wetsuits de allá. Bueno, hoy en día está patrocinado por AIPA, las tablas Las tablas hawaianas. hawaianas, wow. Sí, este pan es súper serio, brother. Yo acabo de ver una tabla, hace poco vi una tabla ahí en Puerto Rico en diciembre, muy, muy buena. Bueno, que él ganó en Keramas con un Twin Fin AIPA. Sí, Sí. wow. Él está shapeando tablas a Kelly de hecho, ahorita en el intro también lo puedo hacer, le echamos un shout out ahí a Aipa porque de pana que es a quienes no lo conocen, él es un shaper hawaiano que está siguiendo el legado de su papá. Su papá fue un surfista legendario hawaiano de la época de los 70 con Jerry López, Gary López y estos hawaianos que básicamente revolucionaron las tablas de los longboards a tablas de mejor performance. Y AIPA es la que tiene este modelo clásico que se llama el Sting, que tiene el wing en el tail y después es swallow. Oh, Eso wow. es un shape class, ¿la estás visualizando la tabla? Sí. Que es más ancha arriba y tiene el wing como a 3/4 de la tabla, casi en la mitad, se vuelve mucho más angosta y termina swallow. Bueno, la tabla que yo acabo de ver en Puerto Rico es una tabla de Magnum, de hecho, eso es un twin fin para surfear olas pequeñas. Entonces, claro, es una tabla que tiene ese outline,
un pelo más paralelo Más moderno, pues, y porque más la tabla que yo te estoy grueso. diciendo es una tabla de los 70 que era el single Bueno, fin. pero es un poco, sigue un poco ese mismo concepto, porque Sí, la tabla de eso es una tabla para olas pequeñas y tiene como ese outline bastante paralelo y bastante grueso, ¿no? Pero cuando llega el tail, no tanto a mitad de tabla, sino más en el tail, es como que si a una tabla de esas gorditas, redonditas para como summer boards, como las tablitas de verano, las tablas que a mí me gustan. ajá, como una de esas, como que si en el tail le metieras el tail de un shortboard. Sí, esa tabla Entonces, yo la había hecho, estuve revisando todas sus tablas ahorita y están demasiado arrechas y yo creo que, o sea, si me saco una tabla nueva, wow, esa tabla así se ve performance, buenísima. porque Te aparte otra las, cosa que quiero promover en este podcast es que yo estuve, eh, yo estuve pegadísimo en un momento que nada más podía comprar vainas por marca. Me vendían el marketing. Y quería tablas Lost y quería tablas Olmeric y Rusty. Y si eran importadas o si eran nacionales, era porque las tablas que tenían los demás. Y ay, las tablas de surf son carísimas, ¿no? Les recomiendo a cualquier persona que se quiera comprar una tabla de surf que lo piense bien, que se asesore bien, que se tome su que contacte tiempo, sus shapers locales, que contacte a sus porque shapers locales, sí, porque correcto. uno a veces come mucha marca y la verdad es que con el nivel del 90% de la población del surf en el mundo, uno no va a sentir tanto la diferencia entre un JS o un Local Alliance, ¿entiendes? Entonces Y yo muchas recomiendo veces que no, sí, no que son las mejores tablas, ¿no? Porque son tablas que no están hechas para el nivel de la persona que la está comprando. Y yo he pasado por claro. ahí Sí, demasiadas a mí me veces. parece súper absurdo que no, que me compré la tabla del Pro Model de Felipe Toledo. Muy bien, mi pana, pero es que tú no surfeas como Felipe Toledo. Tú necesitas el Pro Model de quien tú eres. Entonces, O, sí, no, trabajar con un shaper te da la oportunidad exacto, y lo digo ningún por problema. experiencia propia, de que ellos te aconsejan en cuál es la tabla que más te va a funcionar a ti, con respecto al nivel que tú tengas. Entonces, yo 100% recomiendo que sí, que se dejen de esas mariqueras de las marcas y del marketing y que eso, que comiencen a trabajar con sus shapers locales. Y es algo que tú siempre has hecho. Bueno, curiosamente, yo nunca tuve eso que tú acabas de mencionar de pasar como por esa etapa de comer de consumir el marketing, digamos, de Estados Unidos. Nunca pasé por ahí porque por alguna razón, cuando yo comencé a surfear, este, no sé por qué, pero empecé a consumir el surfing latino. O sea, yo veía el Alas Tour y estaba pendiente de los resultados del Alas, nunca estuve pendiente de los resultados del ASP. Compraba las revistas, la Extremo Vibras. Surfing. Bueno, antes de eso era Extremo Surfing Magazine, que era una revista súper, de hecho se hacía en California, pero era una revista para el mercado latino de surfing. Veía los videos que había, eran que sí, que Hermanos, Latin Guns, había uno de Vilabón que surfean en Galápagos, el team latino de Vilabón en Galápagos, con Gary Saavedra y muchos otros surfistas latinos. Y siempre seguí como que eso, como que el tour latino, los surfistas latinos. Yo sentía que había tanto en el surfing latino, como que nunca miré para otros lados, ¿no? De hecho, estuve muy desconectado no sé, de todo lo que estaba pasando en el ASP, porque estaba consumiendo eso. Entonces, bueno, yo veía que, bueno, que las revistas que yo consumía y los surfistas que estaban en ellas surfeaban con marcas con marcas de sus shapers locales, ¿entiendes? Y siempre me familiaricé mucho más con esas marcas y por ahí eso. Mi primera tabla, que me mandé a hacer fue una caníbal. Pero más Este, allá de eso, tú empezaste a buscar esa relación con el shaper, que yo considero que es algo importantísimo y que te ayuda muchísimo a progresar. Y es algo que muchos surfistas nunca tienen ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, o sea, no consideran que esto es parte del surf. Y yo creo sí, que mientras más entiendes que la relación con el shaper es fundamental, más vas a entender cómo funciona tu tabla, más vas a entender qué es lo que tú necesitas, cómo funcionan las olas de ese lugar, porque es otra cosa. Cada shaper tiene una relación con las olas del lugar en donde viven. O sí, sea, tú no vas a, o sea, no tienen.
no tiene mucho sentido cosas que yo hice por años aprendiendo a surfear, comprarme tablas australianas y hawaianas y tratar de surfear en La Guaira, ¿sabes? Con olas que no están para nada hechas para esas tablas. Sí. Pero yo al mismo tiempo nunca tuve miedo a probar tablas diferentes, aunque creo que es algo que sí me ayudó a trascender en mi surf y a progresar. Siempre que veía una tabla grande, así un foam board, me encantaba sacar un foam board a Nelson Papá, que de nuevo que nos llevaba a surfear, a cada rato le quitaba sus tablas y me metía con sus tablas porque me gustan las tablas, siempre me llamaban la atención las tablas retro y es algo que poco a poco me fue llevando a, mira, sabes, el 511 o 5. Mi primera tabla fue un 6-0, mi segunda tabla fue un 5-10, mi tercera tabla fue un 5-11, mi cuarta tabla fue un 5-11, mi quinta tabla tiene que haber sido que sí, que un 5-10 otra vez, o sea, y hasta que dije, no, esto tiene hay que cambiar esto después pasé un 5-6. Y esa Sí, tabla, yo ese te conocí 5-6, eso. Yo te conocí en tu época de 5-4, 5-2, que ya estaba surgiendo con estas tablitas así, eso, como estos Summerboard, como los Stretch y estas tablitas, eso, que en ese momento eran un poco más un poco más grandes en modernas, ese esas momento, líneas, ¿no? sí. Como lo que pasó con lo que empezó a promover Lost con Red Dogs y Sí, con Redux, uno de los videos más arrechos uno de los videos más brutales que existen, de mis preferidos. Y ojo, Lost, yo sigo siendo fanático de Lost, de la marca, creo que es parte de la cultura del surf, o sea, a- amo Lost, me encantan las tablas Lost, de hecho, me seguiría comprando tablas Lost y me gustan, pero, pero creo que es más importante establecer esa relación con el shaper, o sea, creo que es más importante tener otras tablas antes de tener o sea, una tabla Lost está cool como para llevarte en un viaje a la piscina de olas, pero no es la tabla que yo voy a estar surfeando el día a día, ¿no? No, sí, no es mi tabla del día a día. a mí me pasó que eh, tengo un amigo que se llama Reinaldo Altuve y él estaba patrocinado, bueno, en ese momento era surfista profesional de Venezuela, no sé en qué andar ahorita, pero había una tienda en Margarita que creo que lo patrocinaba él, que empezaron a traer las tablas, las Charpay, mucho antes de que existiera Felipe Toledo, mucho antes de que estas tablas fueran Yo me recuerdo que famosas estas como lo tablas son hoy llegaban en a día. Margarita, Ajá, a una tienda de surfing que había en Margarita. ajá, baratas. Y baratas. Sí, eran las únicas tablas importadas que eran competitivas a nivel de precios con las tablas nacionales. Porque esa era otra de las razones por las cuales yo siempre compré tablas nacionales. Porque me parecía que no tenía sentido pagar dos veces el precio por una Sí, tabla. yo las compré todas Cadivi, por eso fue De que bola. se podían comprar. Y, y bueno, este pana, él me dijo, mira, Simón, llegó un lote de tablas nuevas Charpay y dime si quieres pásame la plata. Y yo, de pana, me hizo el favor de sacarme una a mí. Y me sacó una tabla, o sea, ese pana escogió entre un lote de 50 tablas que llegaron, él escogió así, sacó las dos gemas que habían en ese lote, una se la quedó él y la otra me la dio a mí. Y yo probé esa tabla y sentí que con esa tabla mi surfing empezó a cambiar, o sea, eso fue lo que yo sentí, ¿no? Como que de repente me sentí capaz de hacer cosas que antes no me salían, ¿no? O simplemente no entendían cómo hacerlo con las tablas que tuve antes. Yo creo que cada tabla te enseña una cosa diferente. Sí. Y bueno, esta tabla me encantó y se fue nada, jodiendo y jodiendo hasta que se la llevé a Juan Carlos. Y le dije, Juan Carlos, yo estoy enamorado de esta tabla, por favor, replícamela. Y Juan Carlos me la replicó, me la dio, y la que me dio Juan Carlos estaba mucho mejor, pero te digo que Juan mucho Carlos mejor. Power Wave. Juan Carlos Corro, en ese entonces el dueño de la marca Powerwave. Y la tabla que me dio Juan Carlos estaba mucho mejor. Y dije, no vale, me voy a hacer tablas con Juan Carlos. Y desde ese momento comenzó esa relación y más nunca le dije, replícame una tabla, sino que, mira, me gustó esto que hiciste, a ver, ¿qué piensas que podría ser mejor? O sea, un poco, yo en ese momento tenía muy poco conocimiento y dentro de mi poco conocimiento trataba de debatir un par de ideas con él. Y sí, y de hecho surfé con tablas de él hasta que me vine acá a California.
Me compré una Lowe's, de hecho, y no me funcionó, la Yo me vendí, recuerdo que no te gustaba. me compré otra y te lo juro que lo intenté y por alguna razón, no sé, comprando o sea, una tabla de stock en una tienda, como que nunca logré encontrar algo que me funcionara tanto como me funcionaron las Power Wave. Y bueno, y por eso fue que terminé llamando a Pedro y que mira, Pedro, yo necesito volver a, ¿sabes? Como que restablecer esta relación de surfista shaper con Shaper, sí. alguien y bueno, yo conocí a Pedro porque mi gran amigo Pipian, José Sánchez, corría con Prisma y bueno, en algún momento nos presentó y ahí, y nada, y ahí arranqué con Pedro, que Pedro, aparte de, bueno, de enseñarme muchísimo acerca de las tablas, me enseñó muchísimo acerca de mi surfing y qué es lo que yo tenía que enfocarme para mejorar, qué tipos de tablas le iban a funcionar mejor a mi surfing. Y bueno, ese sí que en verdad me cambió el surfing. La primera tabla que me dio Pedro, dije que no vale, pero esta tabla parece una tabla ortopédica. ¿Qué es esto? Esa es la tabla que tú necesitas. Y dicho y hecho. Pero jamás hubiera sido una tabla que yo hubiera escogido en una tienda o que yo hubiera Claro. escogido por mí mismo. Y eso es lo que digo. Yo me recuerdo que una vez José Cardoso de Local Aliens me hizo eso mismo, me lo hizo José Cardoso a mí. Yo estaba corriendo con la tabla que más tenía era el 5.6, el Fatum, el que dije que fue el que cambió mi surf. Y eso era un 5.6. Y sí cambió mi surf, pero también lo que estamos diciendo, cada tabla te enseña una cosa nueva, entonces no te puedes quedar pegado en la misma tabla, tienes que evolucionar. Y yo sentía ya que habían ciertas olas que no entendía, o sea, que la tabla no me gustaba cómo se comportaba. De repente, cuando un pana me prestaba una tabla a él, más cohete, en ciertas olas, en pelúa, en ciertos días, decía como que esta es la tabla que yo necesito". Y fui a donde Local Allen, José Cardoso, y me sacó un 5.7 que era una aguja comparado con el 5.6 que yo tenía, que yo pasé de correr, qué sé yo, un 5.10, me recuerdo que tenía, creo que era un JS y también tenía un Rosti 5.11, dos shapes normales de competitivos, pues, como diría, high performance, tradicionales, y pasé a este 5.6 que era mucho más ancho, era el nose era bien ancho y el tail era round pin, entonces era una tabla y yo la rayé toda, parecía una tabla de Ozzy Wright, y yo me recuerdo que tú me dijiste eso en una competencia, en la competencia universitaria, Ajá, y esa era toda mi idea, que se pareciera una tabla de Ozzy Wright. Era genial. todo lo que yo quería. Y esa tabla me cambió mi surf para siempre. De hecho, esa tabla sigue por ahí. Fue una de las mejores tablas que tuve. Pero sí sentía que necesitaba una tabla más high performance. Y José Cardoso me sacó una aguja que en ciertos días, en olas, de hecho, las olas más grandes que yo surfé Pelúa, las surfé con esa tabla. Y o sea, esa tabla se comportaba increíble cuando las olas estaban buenas, que era lo que yo quería. O sea, probablemente si yo, como dices tú, habría sacado esa tabla en una tienda del rack, esa tabla no, capaz no la habría sacado, capaz había pensado que la tabla era muy angosta para mí, que era muy pequeña, porque era un 5.7 high performance, pero era la tabla que necesitaba. Y, Sí, y hoy en día estoy usando un 5.4 high performance, pero las tablas wow. han cambiado, son más anchas, o sea, no era tan aguja como era ese 5.7, que ese 5.7 existe todavía, está en Venezuela, Ah, lo voy a usar imagínate. cuando vaya, sí. Sí, no, definitivamente esa es la ventaja de... El surfing es como un mundo de enigmas por siempre, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que yo llevo no sé cuántos, más de 10 años, creo yo, 11, 12 años surfeando y todavía me siento que estoy en la superficie de todo lo que hay en conocimientos, no solamente del deporte como tal, pero eso, en las tablas, de spots, de técnicas, de truquitos no sé, del océano, corrientes, mareas, Es que etcétera. uno nunca deja de aprender. De hecho, Sí, yo leyéndome la biografía de Mickey Dora, que es algo que entraremos en profundidad. De hecho, hicimos un repost de Mickey Dora hace poco cuando estaba en Kenia, una foto que montó Sean Trudy, con por- sendas tangas. porque Mickey Dora era el rey de Malibu y Sean Trudy ahorita está tratando de ser el rey de Malibu. Pero Sí, lo está logrando, lo está logrando. A mí me cae sí, muy bien Sean Trudy, en verdad. sí. Y Pero bueno, lo que yo quería completar un poco era que eso, que
La verdad es que yo siento que el surfista promedio pasa toda su vida como que en una posición de ignorancia, Sí, ¿no? De toda la información que hay. Y yo creo que la relación con el shaper es eso, es acceso a la información y tener la oportunidad de aprender de muchas cosas que no están por ahí en artículos en Surfline, no están en artículos de revista, no te van a contar en un video de surf y tus amigos probablemente tampoco lo sepan y bueno, esa es la ventaja, ¿no? De establecer una relación con un shaper. para cerrar el punto con Mickey Dora y por qué lo había sacado, es discutiblemente uno de los surfistas, de los mejores surfistas de la historia. Y él ya cuando tenía 60 años, a punto de morir, decía que la razón por la que seguía surfeando era porque seguía aprendiendo y seguía descubriendo o está en la búsqueda de descubrir estas pequeñas sensaciones en la tabla que te hacen aprender y que te hacen evolucionar y que son esos moments, ¿sabes? Ujú, ujú. Descubrí algo y que él prácticamente vivió para eso. Y o sea, me parecía brutal eh, verlo a él, a Mickey, el gran Mickey ahora, decir eso del surf todavía en la edad más avanzada, ¿no? Sí, y yo creo que por eso es que es un deporte que enamora tanto, ¿no? Porque te mantiene en eso, en el eterno descubrimiento. No solo del deporte, sino de ti mismo con respecto al deporte, a tu entorno y Sí, es muchísimas otras que cosas. en el comienzo de la conversación estábamos hablando de esto como el surf se convierte en la terapia, se convierte en la forma de sobrellevar la vida. Yo estaba escuchando el podcast este que estamos hablando, que te lo mandé, es más, lo quiero buscar porque quiero Escuela decirlo. de nada, No, 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 ese no. Surf Splendor. claro. Surf Splendor es un podcast bien arrecho, no tiene muchísima información, es en inglés y es súper denso y hay muchísimo que aprender, pero uno de los episodios que me estaba vacilando era con un shaper que se llama Dave Parmenter. Él fue pro surfer, de hecho estuvo en el tour en los 80 o en los sí, 70, principios de los 80. Ahorita es un shaper y interesantísimo todo lo que dice, desde cómo funciona la tabla hasta historia. Y está hablando como el surf, es como tú dices, es constantemente aprender, entender que el surf va más allá de lo que estás haciendo en el agua, que el surf empieza a ser también lo que haces en la tierra, como tú afrontas los retos, las circunstancias de la vida, entender que las relaciones son olas y tienen momentos críticos, tienen momentos tranquilos, tienes wipeouts ¿sabes? Y se trata de sobrellevarlos, ¿no? Y me pareció increíble la idea y es así, o sea, las relaciones, la vida, los momentos malos, los momentos buenos, todo es una ola y todo pasa y es cuestión de seguir surfeándola y seguir fluyendo. Y yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, eh, en mi primera pasantía que tuve en mi vida, después de, no sé, surfear como 4 veces a la semana, vivir una vida muy responsable en la que estudiaba haciendo lo mínimo y dedicaba a pasar lo más tiempo que pudiera metido en el mar, era medio, Todos hemos pasado por ahí. era medio traumático entrar en la oficina. Y yo me recuerdo que lo único que yo me repetía a mí mismo para cerrar y para completar como abrí este podcast era yo aprendí a surfear, yo surfeo, yo puedo hacer esta vaina es jodido, pero yo he hecho cosas difíciles y sabes que esto es como yo aprendí a surfear y si yo me recuerdo que algo que aprendí a surfear es que esa vaina es un día a la vez. Yo al principio jodido, tragas agua, pero el segundo día tragas un poquito menos y después ves y de repente te echas un wipeout duro y tragas agua en un día grande otra vez, pero de alguna forma te empiezas a sentir más cómodo en el elemento y lo empiezas a dominar y creo que esa es la vida, ¿no? Ahí está el éxito en poder aprender esas lecciones que tenemos en el surf, en las actividades que nos gustan y llevarlo a otros aspectos de la vida para son muchas cosas, aprender de nosotros mismos, motivarnos, pero creo que eso de aprender de nosotros mismos vale mucho, porque a veces no sabemos de lo que somos capaces y nos tenemos que recordar de algo como, o
O sea, yo surfeo, yo aprendí a Claro, no surfear y eso sabemos, es no difícil. sabemos de lo que somos capaces hasta que nos recordamos que aprendimos a surfear. Váyalo, hablemos de surf. Iu.